gracias. Bueno, buenos días a todos los senadores y senadoras. Yo represento al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que en el marco de sus funciones legales que este comité tiene, participar de estas discusiones parlamentarias en temáticas vinculadas a la situación de las personas privadas de la libertad, así como en otras materias específicas de su competencia, como por ejemplo el proyecto que se trata en esta instancia, es de mucho interés para nosotros. Y especialmente venimos a apoyar esta iniciativa del proyecto de ley, ya que prevé una modificación al régimen disciplinario que incorpora, como señaló la doctora Garrigós, incorpora principios generales y garantías en los procedimientos administrativos con el objetivo de que sean respetuosos de los derechos de las personas privadas de su libertad. En función de esto y de las competencias, como decía, que la ley nos da, es que vamos a entregarles a los y a las integrantes de la comisión un documento donde ahí aportamos las observaciones que hemos realizado más técnicas a los distintos puntos del proyecto de reforma, y también ahí señalamos lo que consideramos relevante destacar y contemplar en una reforma al régimen disciplinario para las personas privadas de la libertad en el marco de la ejecución penal. Si bien en el documento que ustedes podrán observar hay un análisis, como les decía, bien técnico sobre distintos puntos, yo en este momento me voy a referir en particular a la propuesta de la adopción de mecanismos alternativos, conciliatorios o de justicia restaurativa para la resolución de casos que se enmarquen en infracciones leves y medias, que también la doctora señaló en su exposición. ¿Y por qué nosotros señalamos especialmente esto o queremos hacer hincapié en esto? Porque desde el Comité Nacional ya hemos señalado que para nosotros estas experiencias constituyen estrategias eficaces para evitar la tortura y los malos tratos. Y también resultan esenciales para evitar la proliferación de sanciones arbitrarias y la utilización de mecanismos que de por sí afectan la integridad personal de las personas privadas de la libertad, como es el aislamiento en buzones, en los pabellones de las áreas de separación, de las áreas, de convivencia. Nosotros creemos que el confinamiento en solitario en esos lugares, que además son los lugares más espantosos de las cárceles, son celdas muy pequeñas, sin luz de ningún tipo, ni corriente eléctrica, ni luz solar, sin agua, sucias, oscuras y alejadas de todo. Creemos que el confinamiento en solitario en esos lugares son una práctica brutal que debe erradicarse. Y además es una práctica absolutamente obsoleta para resolver los conflictos. Y en este sentido queríamos comentarles que ya hay algunas experiencias que se están realizando y muy buenas en distintas jurisdicciones del país. La primera, según nosotros hemos visto, y que comenzó como un plan piloto, fue en la unidad 15 de Batán. La cárcel de Batán está ubicada a pocos kilómetros de la ciudad de Mar del Plata. Es una cárcel de máxima seguridad con capacidad para 800 personas, donde actualmente se alojan alrededor de 1.500 personas. En este lugar comenzó a desarrollarse hace ya casi 3 años el denominado Programa para la Prevención y Solución de los Conflictos. Este programa partió de asumir que en toda comunidad existen conflictos, ¿verdad? Hay que ver a la cárcel como una comunidad peculiar, con características especiales, pero no deja de ser finalmente una comunidad donde lógicamente ocurren conflictos. Y acá hay dos posibilidades: cortar por lo sano y el castigo, o gestionar el conflicto de modo creativo para restaurar la paz y sobre todo para evitar que ese conflicto se repita. Este programa lo lleva a cabo un comité
un cuerpo colegiado que está integrado, y es lo interesante, como también adelantó la doctora Garrigós, por agentes penitenciarios y personas privadas de la libertad. Y esto es lo interesante. Personas privadas de la libertad y penitenciarios se sientan en una mesa común a discutir cómo resolver los conflictos que ocurren donde algunos viven y otros trabajan. Este comité además también lo entregan otros operadores de la cárcel, otras personas que circulan en la cárcel, como pueden ser funcionarios judiciales, funcionarios de ministerios relacionados con la cárcel, docentes, los sacerdotes, los pastores de otros cultos y sobre todo organizaciones sociales que trabajan en el territorio, es decir, en la cárcel. El origen de este programa en Batán justamente tuvo que ver cuando jueces penales que tenían ahí a sus condenados empezaron a ver que ya este confinamiento en solitario no daba para más. No resolvía ningún problema dentro de la cárcel, no resolvía un problema para el penado y tampoco resolvía un problema para la sociedad en su conjunto, que es la que tiene que recibir a esa persona privada de la libertad que pasó un tiempo en la cárcel. Entonces decidieron convocar a los penitenciarios, porque cómo iban a pensar un programa para realizar dentro de la cárcel sin tener en cuenta a aquellas personas que trabajan a diario ahí adentro. Y para su sorpresa, los penitenciarios de la unidad de Batán estuvieron de acuerdo, dijeron sí, hay que resolver los conflictos de otra manera. Pero no se quedaron con eso, dijeron tenemos que convocar a las personas privadas de la libertad, que son aquellas que van a ser afectadas por este programa. ¿Cómo no las vamos a convocar para ver qué opinan y para escuchar su voz? Y así fue como penitenciarios y jueces que trabajaban en la unidad de Batán convocaron a personas privadas de la libertad que ellos consideraban que eran líderes positivos en esa unidad y que seguramente tenían también mucho para decir relacionado a este tema. Nosotros desde el Comité Nacional seguimos muy de cerca desde el minuto cero esta experiencia e incluso la declaramos de interés a través de una resolución y recomendamos implementarla en todo el servicio, digamos, en todas las unidades del servicio penitenciario y también en otras jurisdicciones del país. Al día de la fecha, en el servicio penitenciario bonaerense existe un comité de estas características en todas las unidades penales, que son muchas, más de 50, que está trabajando en este sentido, integrados de esta manera que les decía, penitenciarios, personas privadas de la libertad y operadores de la cárcel, que se encargan de analizar y de restaurar las faltas disciplinarias que comete el privado de la libertad y le ofrecen a esta persona un mecanismo alternativo de cumplimiento a las sanciones por las faltas cometidas. El objetivo es prevenir, sobre todo, ¿no? Pero si ocurre alguna falta, restaurarla. ¿De qué manera? A partir de un acuerdo con él o los participantes de los actos reprochados, donde se asume, la persona privada de la libertad debe asumir el daño que ha cometido y reflexionar sobre las acciones que afectan el convivir cotidiano de una unidad carcelaria, catalogadas como faltas leves o medias en este proyecto de la Ley de Ejecución Penal. Si bien el objetivo primero es trabajar sobre las indisciplinas, la verdad y lo cierto es que estos comités trabajan también en evitar conflictos. ¿De qué manera? Bueno, son lugares donde llegan los reclamos y las demandas de las cuestiones que no funcionan en la cárcel. En la cárcel es difícilmente haya una ventanilla de reclamos y haya alguien que se haga cargo y se comprometa a resolver esas cuestiones. Puede ser que en algún lugar lo haya, pero la verdad que en la mayoría de los lugares no existe esta ventanilla. Y estos comités están funcionando en un espacio donde, con acuerdo, por supuesto, de las personas que lo integran, se tratan los temas que algunas personas privadas de la libertad
tienen para reclamar respecto a la requisa, a las visitas, al acceso a la salud, al acceso a cuestiones recreativas también, ¿no, doctora? En fin, y esto se resuelve de manera consensuada en esos espacios. Y así es como surgen proyectos tratamentales, como estos comités los integran agentes penitenciarios de estas áreas. Es más sencillo resolver algún reclamo vinculado a estas áreas, a cuestiones de salud, en fin. Ahí surgen un montón de proyectos que se aprueban en ese comité y se comprometen a llevarlos adelante. Pero no solo en el Servicio Penitenciario Bonaerense está ocurriendo esto, también en el Servicio Penitenciario Federal, la doctora no me dejará mentir, se lleva adelante el programa Mario Juliano. Mario Juliano es un juez penal de Necochea, es, como dice la doctora, un juez muy querido por nosotros, que es el ideólogo de estos programas, y el programa Mario Juliano del Servicio Penitenciario Federal sigue los lineamientos del programa que se desarrolla en el Servicio Penitenciario Bonaerense. Nosotros desde el comité decimos, bueno, estos son lineamientos generales, no son programas enlatados que hay que llevarlos de igual forma a cada unidad y a cada jurisdicción. Cada provincia, cada unidad deberá tener en cuenta su particularidad, sus necesidades, sus demandas para poder adaptarlo y ajustarlo a ellas. También en la provincia de Chaco se están realizando en algunas unidades de Chubut y también en la provincia de Tucumán. Nosotros estamos convencidos que la mediación, la justicia restaurativa, debe formalizarse también en el ámbito penitenciario, como sucede en otros ámbitos de la vida en libertad. Comprometernos y trabajar en la búsqueda de herramientas que no solo garanticen derechos de las personas privadas de la libertad, sino que también puedan bajar los niveles de violencia en la cárcel y propicien asimismo un ambiente seguro y de buena convivencia para quienes allí viven, pero también para quienes allí trabajen, repercutirán sin ninguna duda en el conjunto de la sociedad. Ahora, uno dirá y se pregunta, lógicamente, ¿se terminan los problemas de las cárceles inmediatamente con la aplicación de estas herramientas? Por supuesto que no, nosotros no somos ingenuos, esto no es candidez, no somos, digamos, ilusos, pero sí creemos firmemente que son uno de los caminos para avanzar hacia un nuevo paradigma de política penitenciaria más humana, más democrática y más respetuosa de los derechos humanos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.